¿Alguna vez has sentido la carga de la culpa por no cumplir con el propósito que Dios tiene para ti? ¿Te has preguntado cómo puedes dejar atrás esos sentimientos y tomar la decisión de comenzar de nuevo a ir tras el propósito de Dios en tu vida? Si es así, este episodio es para ti. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. ¿Alguna vez te has sentido con este sentimiento de culpa por no cumplir el propósito de Dios o por no cumplir un proyecto, una meta que te trazaste? Es probable que en tu vida te hayas trazado muchas cosas, proyectos, Dios te ha dado un propósito, pero cuando a lo mejor diferentes circunstancias, diferentes razones te hicieron desviarte de ir tras ese propósito, de enfocarte, comienza a llegar a tu corazón la emoción de la culpa, sentirte culpable. Y sabes, esto es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, donde sentimos que no estamos viviendo de acorde al propósito de Dios, de acorde al plan, de acuerdo al proyecto, de acuerdo a nuestros planes y propósitos que teníamos y que nos trazamos un día. Y es probable que hayas tenido que experimentar diferentes circunstancias, ya sean que sean decisiones tuyas o circunstancias que te llevaron a alejarte de ese propósito. Y te comienzas a sentir culpable. Y sabes, la culpa puede ser una señal de que estamos conscientes de que hemos fallado o de que han habido circunstancias que nos han alejado y deseamos corregirlas. Pero ¿sabes qué? También es importante entender que la culpa, si no la sabemos manejar adecuadamente, nos puede llevar a una parálisis espiritual y emocional. O sea, nos puede hacer que nuestra vida se detenga ante el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ante nuestros proyectos, porque la culpa comienza a latigarnos, comienza a hacernos pensar que ya todo está perdido, que si yo no hice algo que fuera acorde al propósito de Dios o acorde a ese plan que tenía, comienzas a sentirte tú culpable. Y si hay algo que tiene la culpa, es que tiene un látigo que constantemente nos damos nosotros mismos. Y ¿sabes qué? Hay razones detrás de este sentimiento de culpa. Y quiero hoy compartir contigo 3. 1, expectativas irrealistas. A veces nos ponemos estándares tan altos que es imposible cumplirlo, lo que nos lleva a sentirnos constantemente inadecuados. Muchas veces nos sentimos culpables de que, ay Dios, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero cumplir el propósito que tú tienes con mi vida, pero yo siento que soy incapaz. Sentimos que debemos ser perfectos para poder cumplir con el propósito de Dios. Y nos lleva a experimentar este sentimiento de culpa. Ahora, ¿qué debemos hacer? Y quiero compartir contigo un versículo bíblico que se encuentra en Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14, que dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado. Ya más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Prosigo a la meta por ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, ¿qué nos habla aquí? Que muchas veces nos sentimos con unas expectativas irrealistas, o sea, pensamos que somos perfectos, que debemos hacer las cosas bien para poder cumplir con el propósito, pero aquí en Filipenses vemos la respuesta del apóstol, que él dice: ¿sabes qué?
yo no pretendo que sea perfecto, no pretendo que ya haya alcanzado el propósito, pero ¿sabes qué es lo que hago? Que no permito que la culpa de mis errores cargarla, lo que pasó atrás, mi pasado. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a olvidar, pero no lo voy a dejar ahí. Voy a esforzarme por alcanzar lo que tengo delante. Voy a proseguir a la meta. Así que cuando llegue a tu vida este sentimiento de autolatigarte, de sentirte culpable porque no eres perfecto, porque tienes unas expectativas de ti, unos estándares tan altos que muchas veces es imposible cumplir. Ay, es que fallé en mis hábitos, fallé en mis metas, yo me propuse esto porque tenía un proyecto, comencé bien y en un momento dado como que me desanimé, lo dejé de un lado y muchas veces nos pasa, y esto no solamente nos pasa en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque somos seres humanos y muchas veces como que nos entretenemos, nos desviamos, pero hasta en cosas sencillas de nuestra vida. Cuando a veces nos proponemos cosas o cuando tenemos una expectativa de nosotros mismos y ponemos unos estándares de nuestra propia vida, de ser perfeccionistas, de poder cumplir con todo y tener esa expectativa, y nos damos cuenta de que no podemos lograrlo, esto nos hace sentirnos culpables. Ay, ve, siempre lo hago mal, siempre me hace sentir mal. Y créeme, esto es algo que nos pasa a la mayoría, por no decir todos, porque no, ¿verdad? No conozco la experiencia de todos, pero te puedo hablar desde mi experiencia. Esto es algo que a veces a mí me ocurre, en el sentido de que cuando a lo mejor cometo un error o he hecho algo que, ¿verdad? A lo mejor no iba acorde a mi expectativa, porque me puse una expectativa de que tenía que hacerlo perfecto o debía hacerlo de esta manera o dije algo que no debí decir o hice algo que no debía hacer. No necesariamente de algo de pecado, sino más bien que hay veces que uno pues tiene una expectativa de uno y entonces, ¿qué pasa? Que cuando no lo cumplimos, por ponerte un ejemplo que me pasa. Me propuse que iba a hacer ciertos hábitos en mi vida todos los días y es probable que por circunstancias o porque habían días que no me sentía bien, lo dejaba para después y no lo hacía. Y yo tenía unos estándares que contaba con hacer eso y no lo hice. Y sentía que me defraudaba yo misma con mi meta. ¿Y qué pasaba? Que me comenzaba a sentir culpable. ¿Viste, Beli? Lo dejaste, no lo hiciste, no lo cumpliste. Y eso no va acorde al plan. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto nos hace autolatigarnos. ¿Por qué? Porque tenemos unas expectativas irrealistas, unas expectativas y unos estándares que a veces es imposible de cumplir. Otra de las razones que a veces está detrás de este sentimiento de culpa, de no poder cumplir con ese proyecto, con ese plan, con ese propósito, es compararnos con otros. Y compararnos con otros como que, es que otros lo pueden hacer correcto, es que otros tienen aparentemente una vida perfecta. Eso puede hacerte sentir como que más culpable, decirte, pero viste, es que yo no puedo. Viste, es que él sí lo hace, pero yo siempre cometo el error, yo siempre estoy mal. Y es algo que me ha pasado, o sea, que he sentido que cuando hubo un momento que me comparaba, yo decía, yo quiero ser como un ejemplo de la Biblia, o a veces que hay que ser realistas. Vemos en las redes sociales personas que su feed es tan perfecto o que están logrando unas metas y vamos a poner este ejemplo. Yo estoy en el proceso de mejorar mi alimentación, de mejorar mis hábitos y por consiguiente esto tiene unos resultados que es que vas a bajar de peso, vas a perder peso. Pero ¿qué pasa cuando hay veces que esto yo creo que nos pasa en todo el proceso de aquellos que están mejorando su alimentación o que quieren, ¿verdad?, mejorar su físico? Comenzamos a compararnos con otras personas. Ay, pero mire, esta persona está haciendo ejercicio o está bajando de peso y como que si ves que como que baja más rápido que tú y entonces tú te quedas, pero ¿y qué pasa? Yo me siento estancada. Y eso es una comparación. Es por poner un ejemplo, puede ser en cualquier otra cosa. Pero compararnos con otros
no es correcto. Y esto a veces nos hace sentir culpables, como que ¿qué estoy haciendo mal? Estoy haciendo algo mal porque no estoy teniendo el resultado que está teniendo otro que está en el mismo proceso o que está en el mismo proyecto o en el mismo propósito. Y ¿sabes qué? Esto te va a llevar a autolatigarte, castigarte y sentirte culpable. Pero ¿sabes qué? Que quiero decirte que no debemos compararnos con otros porque es que no hay nadie como tú. ¿Sabes? Otros pueden estar dentro de un mismo proyecto o tener un mismo plan o una misma idea, pero no va a ser igual, el proceso no es el mismo. Y hay veces vemos resultados, pero no estamos viendo el proceso de otros. Hay gente que está pasando por unos procesos que no sabemos y los resultados pueden darse por diferentes maneras y no necesariamente va a ser la misma manera tuya. Así que no te sientas culpable de que no estés obteniendo resultados en tu plan, en tu proyecto, en tu propósito, porque estás viendo a otro que está realizando lo que tú quieres realizar o porque logró lo que es tu meta. Así que esto es algo que yo siempre, ¿verdad?, he compartido. Y es que no nos comparemos con otros, porque es que nadie es como nosotros. Y yo sé que hay veces como seres humanos es difícil, porque esto está dentro de uno, como que el querer compararse para tener referencia. Y claro, uno puede inspirarse en otros, uno puede admirar a otros, puede, ¿verdad?, imitar a otros en el sentido de que, mira, si alguien está haciendo algo bueno, pues imitarlo para poder, ¿verdad?, ver resultados. Si alguien está haciendo algo que le está dando resultados, tratarlo. Pero llegar al punto de compararse y ver que no tengamos los mismos resultados o que las cosas son diferentes, no nos debemos a sentir con culpa. Y porque la culpa muchas veces nos lleva a bajar los brazos, a latigarnos y a dejar de lado el proyecto, el plan, el propósito que tiene para Dios para nuestra vida. Así que eso es uno de los puntos de las razones que no debemos dejar que la comparación se adueñe de nuestra vida. Y otra de las razones que muchas veces nos hace sentir culpables es esos pecados que no hemos confesado. La culpa también puede ser el resultado de algo mal que hemos hecho, de algún pecado que no hemos confesado y de no haber buscado el perdón de Dios sinceramente. Así que esto es algo, ¿verdad?, bien personal, de que si has cometido alguna falla, algo que tú dices, algo que te sientes culpable porque no lo hiciste bien. No sé, algún ejemplo que pudiéramos ver, vamos a suponer que tenía un proyecto, un plan, debiste ser honesto y a lo mejor en algún momento dado cometiste un error o dijiste una mentira y la callaste. Y eso te hace sentir culpable porque dijiste algo que no era cierto. ¿Qué debemos hacer ante esos pecados que no hemos confesado? Debemos confesarlo delante de Dios y pedir perdón y también aceptar el perdón, porque muchas veces cuando vamos donde Dios y declaramos nuestros pecados no confesados o alguna falta que hayas cometido, que te hayas sentido culpable de no poder cumplir con el propósito de Dios, con el plan, con lo que Dios dice, ¿qué nosotros debemos hacer? ¿Qué nosotros debemos actuar? Es ir donde Dios. Así que, ¿qué dice Dios sobre este sentimiento de culpa? La Biblia nos enseña que Dios es misericordioso y que está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos sinceramente. Si vamos a 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira cómo dice aquí. Dice que si nosotros confesamos, o sea, cuando tenemos esos pecados que no confesamos y eso nos hace sentir culpables, ese sentimiento de culpa, la única manera que podemos liberarnos de eso es confesar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. No necesariamente tiene que ser un pecado de muerte o un pecado gravísimo, pero sí el hecho de el no hacer lo correcto se constituye pecado. Así que qué importante es que nosotros seamos honestos y que podamos confesarlo y que recordemos cuál es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es que Él es fiel y Él es justo. Y aquel que va delante de Él siendo honesto y abriendo su corazón, Él le quita de toda culpa. Él lo limpia del pecado y de toda maldad y podemos recibir el perdón. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando nos seguimos castigando
con el sentimiento de culpa, aun cuando hemos confesado que hemos hecho algo mal y que queremos enmendarlo, pero no recibimos el perdón. Ya Dios nos otorgó el perdón tan pronto nosotros reconocimos y confesamos nuestra falta delante de Él. Pero muchas veces no queremos recibir el perdón. Y hoy quiero invitarte a que si ya llevas mucho tiempo de que confesaste, reconociste, acepta el perdón hoy. Así que quiero compartir contigo herramientas prácticas para que tú puedas vencer esa culpa de que te lleva a pensar de que no puedes cumplir el propósito de Dios, de que no eres perfecto, de que otros lo hacen mejor y tú no, de que cometiste un error. ¿Qué debemos hacer? Pues número 1, como te compartía, confiésalo. Reconoce tus faltas, aquello que cometimos error y nos alejamos del propósito de Dios, o nos alejamos del proyecto, nos alejamos de esa idea. Pidamos perdón, seamos valientes y daremos ese primer paso de reconocer y pedir perdón. Y sabes qué? Que eso te libera la culpa, eso te abre esa celda de la culpa. Así que otra de las herramientas es, como siempre te digo, son consejos que en todo momento son útiles y herramientas prácticas que cuando las pones en acción en tu vida, vas a ver que tu vida es diferente. Y es que pases tiempo en oración y meditación. Eso te va a ayudar a tener la paz que necesitas y te va a dar las herramientas que tú necesitas para ir tras el propósito de Dios. Como ser humano, podemos pensar que si yo me desvié de un proyecto, de un plan, un propósito, el propósito que Dios tiene para mi vida, podríamos pensar que ya no tenemos oportunidad de ir tras ese propósito. Podemos decir, es que Ibelis, tú no sabes, ¿sabes? He cometido tantas cosas, me alejé tanto del proyecto, me alejé tanto del propósito, me alejé tanto de eso que soñé un día y yo pienso que eso no puede volver a ocurrir. O sea, yo pienso que ya mi tiempo terminó, que no hay oportunidad para yo poder cumplir el propósito. Pues quiero decirte que todavía hay oportunidad y es abriendo tu corazón y reconociendo cuáles son tus faltas. Que no te compares con nadie, que no te pongas estándares de perfección y que reconozcamos que hemos fallado y que retomemos. Y lo bueno de esto es que tenemos un Dios que no es como el ser humano. El ser humano puede quitarte a lo mejor de un proyecto, podrá no contar contigo, pero Dios es un Dios que Él te creó con un propósito y ese propósito Él lo va a llevar a cabo siempre y cuando tú estés dispuesto y disponible para ser obediente a Él. Y Él perdona y Él libera. Así que qué bueno es poder reconocer y decir, Señor, reconozco que cometí un error, reconozco que a lo mejor me he desanimado, he sentido la culpa, pero quiero buscar, quiero retomar el proyecto, quiero retomar el plan, quiero retomar lo que tú tienes para mí. Recordando como dice en Jeremías 29:11, que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro. Así que Dios tiene un futuro contigo, Él tiene un propósito contigo. No dejes que tu pasado te limite a lo que Dios quiere hacer en tu futuro y en tu presente. Ahora, primero debemos de reconocer y entender que Dios te escogió con un propósito y estar dispuesto a soltar la culpa. ¿De qué manera? Reconociendo, aceptando que estuvimos mal, arrepintiéndonos, aceptando el perdón, conectando con Dios en oración, en la lectura de su palabra, profundizar en su palabra y recordar lo que dice Dios de mí, de que Él es misericordioso y fiel para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Es buscar el apoyo, es entrar en comunidad con personas que puedan ayudarte a retomar ese proyecto para tu vida.
¿Sabes qué? La culpa puede ser una herramienta útil para el crecimiento espiritual si lo manejas correctamente. O sea, si eso que te hace reconocer que fallaste, o sea, que dice, es verdad, yo lo hice mal, y lo rediriges a los pies del Señor y reconocer, Señor, sé que a lo mejor he dejado que la frustración, el desánimo, una mala decisión me alejara del propósito, pero hoy quiero retomar el propósito que tienes conmigo. Recordemos que Dios no espera perfección. Dios no espera que tú seas perfecto. Dios quiere un corazón arrepentido y dispuesto a seguir su camino. Dios quiere que tú reconozcas que no somos perfectos, pero hay un Dios perfecto que quiere perdonarte, que quiere cumplir el propósito que Dios tiene para contigo, y el propósito es un propósito grande y un propósito de bien. Así que quiero invitarte a que hoy te liberes de eso que te carga, que no te permite seguir adelante buscándolo. Así que no permitas que eso te limite a ir tras el propósito que Dios tiene para tu vida, porque lo que Dios tiene para ti es más grande de lo que tú puedes imaginar. Ahora, ¿cómo yo puedo alinear mi estilo de vida, Ibeliz, a ese propósito? Reconocí que tengo una culpa. ¿Qué debo de hacer para que mi vida pueda retomar ese propósito? Pues mantente en conexión con Dios. Busca la guía del Espíritu Santo, discierne su voz, y eso lo puedes hacer basado en la palabra del Señor. Una parte importante para alinear tu vida con el propósito de Dios es buscar su presencia, es buscar su palabra. Esto requiere de estar en sintonía con Dios. Esto requiere que disciernes la voz de Dios. Aprenda a discernir la diferencia entre tus propios pensamientos y la guía de Dios. Sabes, si un pensamiento te lleva a hacer algo bueno y acercarte más a Dios, esto proviene de Dios. Pero si hay algo que te está alejando de lo que es Dios, ese pensamiento no es correcto. Otra de las cosas que te recomiendo es que recuerdes cuál es tu identidad en Dios. Reconoce tu valor. Recuerda que Dios te creó con un propósito divino, y esto te va a ayudar a vivir de una manera que refleje la identidad de Dios, a que puedas ir tras ese propósito, que confíes en el tiempo de Dios, que tengamos paciencia y fe. A veces alinear nuestra vida con el propósito de Dios va a requerir paciencia, confiar en Él, de que Él tiene un plan perfecto, de que su tiempo es mejor para nuestras vidas. De dar esos pasos de fe, de no tener miedo de dar esos pasos, incluso cuando no entiendas completamente el plan de Dios. El obedecer y confiar en Dios son las claves principales para poder vivir el propósito de Dios. Pero también es importante que nos establezcamos metas. Defínete metas claras, establece metas que reflejen y persigan ese propósito que Dios tiene para tu vida, para tu crecimiento, y constantemente revisa y ajusta regularmente estas metas, que veas que está alineado al propósito de Dios. Y es muy importante que busquemos apoyo. No lo podemos hacer solos. Necesitamos del apoyo de Dios, pero también necesitamos del apoyo de profesionales, de consejeros, de mentores que nos puedan ayudar, de poder participar en una comunidad de fe. Es compartir. Y es importante que practiques lo que es la gracia y el perdón. Es que te aprendas a perdonar a ti mismo. Acepta el perdón de Dios. Perdónate a ti mismo por tus errores. La gracia de Dios es suficiente para cubrir todas tus faltas. ¿Sabes qué? Y no solamente eso, extiende la gracia a otros. Practica la gracia. Perdona a otros. Refleja el amor y la misericordia de Dios. Así que vivir alineado con el propósito de Dios es un viaje que va a requerir dedicación y fe. Pero recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino, que su amor y su misericordia son infinitos, y que Él quiere liberarte de esa culpa que cargas, que llevas por años. Él quiere recordarte que Él tiene un plan perfecto para contigo, que Él quiere cumplir, y es un plan de bien y no de mal. Así que si llevas tiempo cargando con una culpa,
de que no puedes cumplir el propósito de Dios por algún error, porque te estás comparando por otros, porque tienes expectativas grandes, porque tienes algo que a lo mejor no has confesado delante de Dios. Hoy quiero invitarte a que comiences a soltar esa culpa y comiences a reconocer y a aceptar el perdón de Dios que Él tiene para ti, porque Él tiene un propósito, y si quieres descubrir ese propósito, quieres vivirlo a plenitud, es necesario que sueltes tu pasado, y que vayas tras la bendición de Dios y del plan de Dios que tiene para tu vida. ¿Sabes qué? En lugar de culparnos, debemos reconocer y buscar la guía de Dios y permitir que sea Él sobre nuestras vidas. Y recordando, como decía el apóstol en Filipenses capítulo 3, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome a lo que está adelante. Prosigo a la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Así que no hemos alcanzado a cabalidad todos los planes y propósitos que Dios tiene para con nosotros. Estamos en el proceso y es probable que en medio de este proceso hayamos tenido altas, bajas, hemos a lo mejor dejado de lado, no hemos cumplido o hemos tenido demasiadas expectativas o hemos cometido errores o nos estamos comparando con otros, y hoy Dios te dice, ¿sabes qué? Haz esto, olvida lo que quedó atrás, así como lo hace Dios, que nos perdona cuando reconocemos nuestra falta. Olvida lo que queda atrás y queda claro que hay una meta, que hay un propósito de Dios para tu vida adelante y que Él te ofrece una recompensa por ir tras la meta, por ir tras Él. Así que todavía estás a tiempo para cumplir el propósito de Dios. Si estás respirando, si estás vivo, es porque aún hay una esperanza. Así que no te sientas culpable, sino más bien reconoce y entrega tu culpa al Señor y recibe del perdón de Dios. Así que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, quiero invitarte a que lo compartas con otros, porque lo bueno se comparte. Si esta palabra ha hecho que tu vida sea transformada, quiero invitarte a que nos dejes tu comentario. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal en Ibe Joan Podcast en YouTube. Nos puedes buscar en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y escríbenos, déjanos saber qué te ha parecido este episodio. Queremos escucharte y si podemos hacer una oración por ti, escríbenos. Queremos compartir contigo, queremos ayudarte, queremos que puedas vivir el propósito de Dios, pero no solo que lo vivas, sino que lo puedas vivir a plenitud. Así que mantente conectado con Ibe Joan Podcast. Si tienes alguna idea, algún tema que te gustaría que pudiéramos trabajar dentro del podcast, quiero invitarte a que nos escribas. Escríbenos, danos tu impresión, escríbenos en YouTube, en la cajita de comentarios, danos like, dale follow, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones tan pronto llega un nuevo episodio de Ibe Joan Podcast. Pero queremos saber de ti, queremos que tú nos escribas por las redes sociales, nos escribas y nos dejes tu impresión de este podcast. Y recuerda que tienes un propósito en Dios y que mientras hay vida, hay esperanza. Así que nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio en Ibe Joan Podcast.